Durante las últimas semanas hemos hablado mucho de cómo aquellas personas que están en la primera línea de batalla van cayendo porque se contagian con el nuevo coronavirus. Hemos hablado de personal de salud, médicos, enfermeras, inclusive funcionarios públicos. Pero también tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando con los docentes. Ellos están haciendo una extraordinaria labor y desplegando todo su esfuerzo y creatividad para que nuestros hijos, a pesar de la distancia, puedan tener una educación, ¿no? Que no pierdan el año escolar, que puedan continuar con el aprendizaje. Pero lamentablemente docentes de las zonas rurales, en Piura, Ucayali, que son regiones muy afectadas, pues han muerto. Estamos hablando de más de 20 docentes. Aquí les digo algunos números. En Ucayali han fallecido 16 profesores. 4 serían docentes de las comunidades indígenas. En Piura han fallecido 5. En Loreto, 3. 2 de ellos fallecidos en Requena y 1 en Caballococha. Es decir, estamos hablando de partes alejadas, donde hay pocos maestros, porque las personas viven también alejadas unas de las otras, ¿no? ¿Está peligrando la educación a distancia en estas zonas? Vamos a hablar con Eli Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. Señor Ocaña, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Y efectivamente nos preocupa a todos nosotros la situación de los maestros del Perú. ¿Por qué no? De los médicos, de las enfermeras, de los policías que están en primera línea de batalla. Sí. Los maestros también lo están y ya tenemos pérdidas de vidas humanas, tenemos elevado riesgo para ellos y sobre todo en lugares alejados. Eso, ¿no? Explíquenos, por favor, cómo es la situación en estos lugares alejados, donde es un profesor inclusive para varios años escolares. Para decirles, si los hospitales de las grandes ciudades están colapsadas, la situación del personal docente, la situación de la comunidad en lugares alejados es realmente penoso. Me comentaban los representantes de los maestros de Ucayali, de San Martín, de Loreto, que muchos maestros, incluso de comunidades indígenas, tienen que optar retirarse a sus comunidades para tratarse con medicina natural, para tratarse con la cultura tradicional de su comunidad, a fin de evitar morir, como lo hizo hace pocos días atrás un excongresista, o como ha ocurrido con muchas personas en las grandes ciudades. En esas condiciones, ellos no pueden ni siquiera preparar sus labores académicas, ni siquiera desarrollar y acompañar los programas educativos de la plataforma web, de la televisión ni la radio. Es más, en zonas como Caballococha nos indican que no hay transmisión de televisión, no hay radio, la situación de salud es compleja, lo que les obliga a ellos realmente a aislarse y esto peligra la educación de nuestros niños y niñas. Claro, eso quiere decir que en este preciso instante hay muchos niños en nuestro país que no están recibiendo ningún tipo de educación. Lamentablemente eso estaría ocurriendo en muchos lugares distantes del país, incluso en zonas urbanas como Ucayali, donde han fallecido hace pocos días atrás ya 16 maestros. Y eso es el registro que se cuenta a nivel de los mismos maestros, pero no tenemos una información real y oficial del mismo sector, porque tengo entendido que no están registrando por el tipo de labor que ellos van cumpliendo, y entonces esto hace que la información no sea cabal. Es más, no solamente el problema es en las zonas rurales, sino también en las ciudades. Mire, están obligando a los directores de instituciones educativas para que presionen a los maestros para que acudan a los centros educativos a entregar los cuadernos de trabajo, a entregar los alimentos de Caliwarma, pero en las compras que se hacen ni siquiera se compran mascarillas, ni siquiera se compran guantes, no se compran gel, no se preocupan por la salud de ese grupo de personas, padres, familia, directivos, trabajadores administrativos y auxiliares de educación, que van a estar en primera línea entregando esos materiales. Entonces, en nuestra condición de decano de profesores del Perú electo para este periodo, mostramos nuestra preocupación y llamamos al Ministerio de Educación para que elabore un programa o ejecute un monitoreo permanente para verificar estos casos, pero también ayude emocionalmente, psicológicamente, apoye a los maestros.
En Chiclayo tenemos maestros contagiados, tenemos 15 contagiados, tenemos más de 50 en cuarentena. Y si es necesario, a estos maestros llevemos, por favor, a la Villa Panamericana y a atenderlos. Sí. En Villa El Salvador, hace 2 días atrás, han fallecido más de 3 o 4 trabajadores de educación, y entre ellos profesores. Y eso realmente nos preocupa, claro. Y creo llamamos la atención al Ministerio de Educación y al Estado, que por favor los maestros merecen también atención. Aquí hay 2 preocupaciones, ¿no? Y los 2 son importantes. Mientras por un lado está la salud de los profesores y ustedes lo que requieren es atención para ellos, está el hecho también de que un profesor caído significa muchos alumnos que se quedan sin un monitoreo de las clases a distancia, si es que las hay. Es más o menos lo que pasa con los doctores, ¿no? Cae un doctor y bueno, los pacientes se quedan sin atención. Por eso es que también es prioritaria la atención de los profesores. En ese sentido, señor Ocaña, yo le pregunto, ¿qué le parece el hecho de que ya haya 44,000 solicitudes de padres de familia que quieren trasladar a sus hijos de colegios privados a públicos? La situación económica de la población obviamente es crítica. Y estas solicitudes muestran que las escuelas privadas no están preparadas para atender a toda la población. Es más, las escuelas públicas se verán también saturadas porque 45,000 solicitudes exigen un promedio de 12,000 a 14,000 plazas docentes, o en todo caso un promedio de 2,000 plazas docentes que va a permitir atender a esta cantidad. ¿Tenemos presupuesto? Lamentablemente no. Requerimos y necesitamos con urgencia que el presupuesto para educación mejore, se incremente sustancialmente. Un 6% del PBI sería interesante, pero como somos testigos todos, el sector salud, el sector educación, no tienen el presupuesto que realmente el país necesita. Bien, por otro lado, sí, esta realidad también va a exigir la necesidad de más infraestructura, sí, la necesidad de más mobiliario, de materiales educativos, cuando llegamos a la etapa presencial. Por tanto, creo necesitamos, antes de solamente responder a los problemas de momento, proyectarnos a mediano y a largo plazo. Bien. Es decir, tener planes estratégicos. Muy bien, señor Ocaña, muchísimas gracias. Ya está entonces sobre la mesa esta preocupación por los profesores que están afectados por el virus y que están dejando sin monitoreo, sin un debido seguimiento a muchos alumnos en zonas bastante alejadas, pero también en zonas urbanas, como usted lo ha dicho. Sí. Tenemos también, a raíz de estos problemas de la educación privada, miles de profesores sin trabajo. Tenemos también profesores que no están contratados. Tenemos unidades de gestión educativa que no están contratando profesores para reemplazar a estos maestros caídos o a estos maestros que están delicados de salud. Bien, bien, señor Ocaña. Exigimos al sector que vengan rápidamente los contratos en esas plazas. Exactamente. Y se dé un bono de 1,000 soles a los maestros desocupados sin trabajo para poder sobrevivir. Muchas gracias, señor Ocaña. Así es, 11 de la mañana con 2 minutos. Hay un reto muy grande por parte del Ministerio de Educación. 44,000 solicitudes de padres de familia para trasladar a sus hijos a colegios públicos. Pues es una oportunidad para contratar precisamente a estos profesores que hoy se han quedado sin trabajo. Vamos a ver cómo lo resuelve el gobierno. Vamos a la pausa, titulares y volvemos. Los antiguos peruanos consideraban que las fuerzas opuestas que animan al mundo son, en realidad, complementarias. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el día y la noche, el sol y la luna, el tiempo de sequía y el tiempo de lluvia, el hombre y la mujer. Son fuerzas opuestas, pero a la vez son parte de un mismo todo. Una necesita la otra, porque es el encuentro de las dos lo que permite que se genere algo nuevo. Como cuando masculino se une con femenino para concebir una nueva vida. Como cuando la noche se encuentra con el día,
y se produce un nuevo amanecer. O como cuando la lluvia cae sobre la tierra seca, humedeciéndola para que puedan entonces germinar las semillas. En lengua quechua, el encuentro de opuestos complementarios se conoce como tincuy. Una unión sexual es tincuy. Un combate ceremonial es tincuy. El encuentro de dos ríos es tincuy. En el arte precolombino, la dualidad complementaria se comunica a través del uso de materiales como el oro y la plata en un mismo objeto, a través de diseños simétricos en los textiles y a veces con el uso de dos colores en la pintura de la cerámica. Los opuestos complementarios están en una relación de armonía y ello se percibe en el arte del antiguo Perú. Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos hemos encontrado una manera de explicar el mundo, reconociendo las dualidades u oposiciones que existen en la naturaleza. Por eso, la dualidad es uno de los principios básicos del pensamiento o cosmovisión andina. Diariamente son muchas las personas que cumplen años en medio del estado de emergencia que actualmente vivimos, y ello les impide que puedan realizar reuniones o grandes celebraciones. Es por ello que un grupo de miembros del Serenazgo de Magdalena decidieron llevar un poco de alegría a niños, jóvenes y adultos que cumplen años durante esta cuarentena. Ellos llegan a las afueras de la vivienda de la persona que cumple años y le cantan el cumpleaños feliz. Para ello, invitan a los vecinos a asomarse a las ventanas de su casa y sumarse a la celebración. Los vecinos que deseen pueden sumarse a esta iniciativa, pues el objetivo es que las personas se sientan más acompañadas en estos días de aislamiento e inmovilización social y puedan compartir con los que tienen más cerca. Como ven, en medio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, hay buenas noticias que compartir. De la mañana, 6 minutos. Mabel Huertas los acompaña en Encendidos. Vamos hasta la 1 de la tarde y Carlos Villarreal en este momento nos actualiza la información sobre la situación de la exalcaldesa Susana Villarán. Adelante, Carlos. Hola Mabel, ¿cómo estás? Buenos días. Directo en directo, 11 de la mañana con 8 minutos para informar que el documento de excarcelación de Susana Villarán ya corregido llegó hace minutos al Instituto Nacional Penitenciario. Esta es una información al que tiene acceso RPP Noticias. La exalcaldesa entonces debe salir del penal en el curso del día. Se inician los trámites respectivos ya para la excarcelación, el proceso de su salida del penal anexo de Chorrillos hacia la casa en Lurín, donde va a cumplir el arresto domiciliario. Ayer el INPE devolvió el documento o resolución de excarcelación, se llama, porque había una falla, ¿no?, en la redacción del nombre de Susana Villarán, un hecho que ha generado